Buenas tardes a todos, otra edición de Un Café con Iglesias, hoy con un huésped de lujo, el presidente del Interbloque al que pertenezco, y un amigo, debo decir, un amigo de esos que no se ven tan frecuentemente, pero de los que te va dejando la actividad política y cualquier actividad profesional, supongo también. Con Mario nos conocemos desde el 2007 y en lo personal, obviamente, yo conozco su trayectoria de antes, pero personalmente nos conocimos en el año 2007, cuando yo todavía no era diputado nacional y había sacado un libro que se llamaba Kirchner y yo. ¿Por qué no soy Me animé, kirchnerista? me animé a presentártelo, ¿te acuerdas? Acá en Córdoba. Exactamente, exactamente. Lo llevé a presentar a diferentes lugares del país. Fui a Córdoba y en Alta Córdoba, creo que fue, en una librería muy linda. Lo presentó Mario ante una linda audiencia. Es lindo el título porque había que explicar por qué uno no era kirchnerista. El subtítulo era ¿por qué no soy kirchnerista? Todo el mundo acuérdense, ¿no? El 2007 era la época que veníamos de Bueno, la salida de la crisis, 4 años de crecimiento a tasas chinas provocadas obviamente, por una circunstancia eh, muy particular que no volvió a repetirse. A mí me causa un poco, no sé qué te pasa a vos, pero a mí me causa un poco de gracia y de pena verlo a Alberto decir que van a volver a hacer lo que hizo con Néstor, cuando la circunstancia es completamente distinta y, por es supuesto, imposible, ¿no? Sí, imposible. yo recuerdo cuando vos presentaste ese libro, estaba culminando casi el superávit gemelo, ya había terminado un año antes, 2006. Fue el apogeo de mayor crecimiento económico, 6, 7%, 8%, y también el periodo de mayor concentración de poder. Recuerda, yo creo que en ese momento se consolidó, vos que sos un peronólogo, un momento de, quizás de mayor, no se podía comparar en la historia, en un efecto global, pero casi de Perón, porque tenía mayoría absoluta en ambas cámaras, recuerda, tenía las condiciones favorables de la crisis del 2001, que era la paciencia social de la gente, ¿no? Los que le dejaron el gobierno habían hecho todos los deberes. Remes había hecho el más fuerte de todo, que fue la de devaluación más estrepitosa, más asimétrica. Dualde había pagado el precio, lo digo, capaz que de buena fe o no, como cualquier presidente por dar tranquilidad que lo que habían puesto dólares le iba a devolver dólares. La oposición estaba atomizada y además la oposición y fundamentalmente el radicalismo había hecho una eclosión en los grandes centros urbanos, ¿no? Donde el sector medio, el que más golpeado había estado. Eso se notaba en La Cava, en Córdoba, bueno, en las grandes ciudades. Es decir, que tenían todo el viento de cola y además de eso les permitió, recordás vos, ya en el 2001, 2002 arrancaron con la emergencia económica y la delegación de facultades. Es decir, que estuvieron todos los 16 años, estuvieron en emergencia económica, aunque hasta ya no había emergencia, se crecía el 7, el 8%, pero en realidad lo que se llevaban era una enorme cantidad de facultad de concentración de poder, y ahí vino el entusiasmo después, todo, ¿no? Por lo de la justicia. Así que, eh, como decís vos, había que hablar en ese momento porque inclusive tratar de explicar, acordate Fernando, el pago al fondo, el de su famoso desendeudamiento, cuando el fondo tenía las tasas más bajas del mundo, era 3%, y nosotros veníamos de pagar 12, 13, ¿no? Pero nos fuimos igual del fondo, 10.000 millones de dólares puso Néstor en ese momento, y se festejó como un acto de independencia patria. La primera vez se festejó la ruptura, el no pago de la deuda, y después los mismos festejaron el pago al fondo, ¿no? Pero era muy difícil explicarle a la gente, porque la idea de desendeudarse es una idea
que capitaliza mucho, digamos. Nadie se asusta cuando se van endeudando y todos aplauden cuando ustedes se endeudan, aunque sea no pagando, ¿no? Claro, así me desendeudo yo también. Pero eso, bueno, ese fue el capítulo. Yo creo que, como decís vos ahora, mi impresión, pero bueno, conversamos y te escucho siempre, yo creo que el retorno al poder de ellos, del kirchnerismo, quiero decir, el otro día le dije, y me equivoqué yo, porque dije el kirchnerismo es una etapa superior del peronismo, no, no es superior. Quiero decir, no tiene nada que ver, esa es la palabra exacta. Pero tuvo la originalidad, es el primer proceso que un modelo de populismo, pero que fue un populismo con plata, porque hasta en la región había, ¿no? Los precios de los commodities eran muy altos, se crecía la economía muy alta, pero es la primera vez que vuelven tan pronto y lo mismo. En eso tenemos algo que ver nosotros. Yo siempre digo que, sin hacerse el harakiri, eh, a la velocidad que la oposición se juntó para frenar el populismo, nosotros tenemos que hacer un repaso, ¿no? Para una cosa es perder con el futuro, pero perder con el pasado inmediato. Y el otro dato que vos lees mucho y escribís es que es raro que el peronismo, después de una derrota, después de muchos años de gobierno, alguien en el peronismo no haya sufrido el parricidio político, es decir, uno que lo superaba, ¿no es cierto? Y volvió ella, que fue la constructora del retorno, y en realidad hoy es casi la que conduce, en términos ideológicos sin ninguna duda, y los nervios centrales del poder también, con una franca incidencia. Sí, sí, hay muchas cosas en todo lo que dijiste. Sí, tuvieron una circunstancia increíblemente favorable, una combinación del mayor ajuste social de la historia de la Argentina. El de Duhalde fue por lejos. Solo ahora estamos en condiciones, y todavía no llegamos ahí, de batir los récords de desocupación, de pobreza y de indigencia. Había un 20% de indigentes, es decir, un quinto de la población argentina no tenía para comer en el año 2002. Claro. Y hay unos datos interesantes, porque antes del dualdismo, del dualdazo, que solucionó la crisis con el método más ortodoxo que existe, que es bajar salarios y jubilaciones, hubo 41% de inflación en el año 2002 y menos del 2% de aumento de jubilaciones y salarios, digo, para los que hablaban de los problemas de Cambiemos. Pero además fue significativo esto, que estos genios de la justicia social, antes de lo que hicieron ellos, con la alianza, que supuestamente era neoliberal, los salarios que pagaban las 500 empresas privadas más grandes del país, los salarios que pagaban eran el doble que las ganancias. Y después de la devaluación de Duhalde se invirtió. Las ganancias fueron el doble que los salarios. Por supuesto, sí. Así que bueno, tuvieron eso, tuvieron viento de cola, pero hicieron una cosa más, que hicieron también, y eso lo analizo bastante en el último libro, los tres grandes ciclos de los días más felices fueron peronistas, que fueron los primeros 3 o 4 años de Perón, los primeros 3 o 4 de Menem, y los primeros 3 o 4 de Néstor, sí. Fueron ciclos de liquidación de activos. Ellos reventaron todos los activos. Recibieron superávit fiscal, dejaron déficit. Recibieron superávit energético, dejaron déficit. Recibieron superávit comercial, dejaron déficit. Y liquidaron otros activos, como por ejemplo, que ahora estamos pagando, por ejemplo, la inflación. La inflación había llegado a ser 3,7 en el año 2004, con una política muy bien coordinada por Alfonso, desde el Banco Central, 3,7. Cuando se va Alberto Fernández del gabinete, en el año 2008, estaban arriba del 25%. O sea, la multiplicaron por 7 en 5 años, con el país creciendo al 6 o al 8%. Vos decime, esto no es irresponsabilidad. Pero bueno, te pregunto primero, si querés terminar contando un poquito cómo es la situación en Córdoba y cómo ves la del país. Para hacer... No, lo de Córdoba, si fuera productivamente, podría ser un país de Europa. En cantidad de habitantes y en la diversidad de la economía, eso es sabido. Acá hay cordobeses que también conversan con vos, que te siguen.
Lo único que le falta es que algún candidato prometa que tenga mar. Pero si ya le pusiéramos mar a la sierra sería espectacular, ¿no? Pero, porque nevar algo cae, pero en realidad es parte del cordón productivo. Pero la provincia no ha actuado como si fuera un país. Errores nuestros también. El radicalismo gobernó muchos años, se fatiga la gente, después se cometen errores, pierde, y después nosotros hemos sido parte de esa crisis, incluido yo también, soy parte del partido, no la niego. Y el peronismo le tomaron esos años, y lo que ha tenido el peronismo de Córdoba, que se ha comportado más como un partido provincial, con una lectura del comportamiento social cordobés, del que fundamentalmente en la época de la Sota y eso, olfateaban, ¿no?, rápidamente el humor de la sociedad. Y sabe que el populismo, a la manera del kirchnerismo, aunque populismo hay mucho, en Córdoba siempre tuvo animadversión. Tenés que pensar que el kirchnerismo, los años de gobierno, vino 5 veces a Córdoba, nada más, en todos los años. Prácticamente no pisó, y después de la crisis del campo, yo creo que no lo entendían además tampoco, ¿no? Venían de otro lado, creían, y, y por supuesto estaban cargados de una concepción ideológica donde todavía tenían la idea del canal Volver, ¿no? De las sociedades rurales cargadas de millonarios y todo ese tipo de cosas, y no leyeron también la incorporación de una generación joven que se incorporó al trabajo del campo, incorporando tecnología, desarrollo de conocimiento, plataformas, y que fue la que, digamos, en alguna medida lideró las reacciones en aquel conflicto, no por los márgenes de rentabilidad, sino porque advirtió que ese modelo era imposible. Y además, como es el lugar a donde siempre va y le metés la mano para sacar los últimos dólares que te quedan cuando te faltan a vos, entonces, y además culturalmente también, es decir, Córdoba es una provincia también, te diría más bien de centro o algo. No, Córdoba no es el cordobazo. Eso fue un momento de la sociedad, reacciones, pero bueno, la universidad ha vuelto a crecer mucho, pero de cualquier manera no está ajena. Tiene un endeudamiento de más de 300.000 millones de pesos y un 90% del endeudamiento en dólares, así que está subida al colectivo del federalismo invertido, es decir, de estar sometido a una negociación que es la que está atravesando ahora con un difícil equilibrio, porque donde la gente huela de que va hacia el kirchnerismo, toma otra curva en el acto. Tuvo la suerte además en el gobierno de Cambiemos, que tuvo casi un privilegio en la relación de aporte del gobierno nacional, y en materia de obra pública Macri debe haber sido el presidente que más veces visitó Córdoba, no sé, 22 veces, una cosa de esta, sí, prácticamente. Pero de cualquier manera, yo lo que creo que hoy hay que tener es una visión primero global y una visión de lo que nos pasa en el país. Yo no sé si, yo creo que vamos a coincidir y mucho, hay un error básico acá, es lo que también Alberto Fernández cayó por soberbia, ¿no? Es decir, cuando mostraba la filmina de los viernes, que el mundo nos mire a nosotros, ¿no? En vez de nosotros mirar al país desde el mundo, porque inevitablemente lo que pasa en el mundo acaba a pasar, tarde o temprano. Si hacemos mal los deberes, demoraremos muchísimo más, años. Y si nos enfocamos bien y establecemos el orden de prioridades bien, pasará lo que pasa también. Cuando vino la ola de la democracia, ¿no?, y empujaban desde todo el mundo, Argentina olfateó primero que nadie y desde acá fue a la región. Pero inevitablemente va a suceder. Y con los efectos globales también, con la economía, con la política internacional, el desarrollo del conocimiento. Estaba leyendo, bueno, leía Attali decía el otro día que él pensaba que dentro de 10 o 15 años el teletrabajo iba a ser de miles, ¿no? Y que la pandemia lo adelantó. Hay 2.300 millones de personas que bueno, estas cosas con las que nos comunicamos. Bueno, Attali es uno de los pensadores más interesantes Sí. Que hay. A mí me encantó una cosa, una lectura que tiene él sobre Marx,
de un Marx socialdemócrata y muy diferente del que después consagró la historia. Ah, sí, sí. Es muy buena esa lectura y muy interesante. Y al que te recomiendo en ese tema, que acabo de terminar de leer, bueno, en realidad ya hace un par de semanas, Richard Baldwin es un... Terminé de ver de nuevo Rosambalión y Darwin todavía no lo he visto, pero de Atali, ¿sabe por qué? Porque ahora está haciendo una muy buena lectura, muy buena, como son estos, se adelantan, pueden explicarlo después, pero por lo general no le erran a 100 metros con la pelota al No, comportamiento global de la sociedad, no, no. ¿no? Y él dice... Atalí, hace unos 8 años, nosotros desde Fue el asesor de Mitterrand mucho sí, tiempo. claro, claro. Desde la ONG con la que trabajo, que es Democracia Global, sacamos un documento que se llamó Manifiesto por la Democracia Global, que Atalí firmó. Él fue uno de los firmantes en un espectro muy raro que combinaba liberales muy liberales y gente muy de izquierda, pero Atalí firmó. Hicimos una conferencia en Cienpo, a la que estuvo, a último momento se bajó, pero tuvimos a muchos. Bueno, estuvo, para empezar, el ex secretario general de las Naciones Unidas, hoy estoy terrible con los nombres, el egipcio, Boutros Ghali, Boutros Ghali. Pascal Lamy, que fue director de la Organización Mundial de Comercio, estuvo Alain Touraine, tuvimos una concurrencia, y Bertrand Badi, que es el director de Cienpo. Y Atalí estuvo a punto de ir, después no fue. Pero te recomiendo lo de Richard Baldwin. Baldwin tiene un libro que es de Globotics of Evil. Y vos sabés que, sí, y bueno... Que habla de este tema. Hay muchísimos temas, hay muchísimos autores. Sí. Pero este es muy concluyente y muy directo. También fue un asesor de Obama. Y dice, lo que pasó con el trabajo repetitivo, con las fábricas, que se fueron a China y a India, y ahora algunas están volviendo. Ahora va a pasar con la clase media, con la producción de conocimiento, porque todo lo que es hoy producción de conocimiento, a menos que sea de altísima calidad, de nivel científico, nivel managerial muy, muy alto, hoy se va a derivar hacia la inteligencia artificial o hacia los países del tercer mundo. Y eso va a tener un impacto en el primer mundo devastador, pero para nosotros es una oportunidad extraordinaria. Bueno, Atalí dice algo parecido, ¿no? Él ya no dice que lo que se van en principio posibilidad de salvarse, si leen bien, son las economías de la vida, dice, ¿no? Entonces, por supuesto, lo vinculaba al desarrollo, consecuencia de la peste con la salud, que obligó inclusive a reequipar los sistemas de salud en todos lados, más allá del desarrollo de los países, lo que va a derivar en nuevas investigaciones, ¿no? A raíz de la búsqueda de vacunas, de terapias intermedias, y después dice, obviamente, el dato imprescindible: sin educación no hay economía de la vida, ¿no? Eso es lo básico. Ese es el piso, el prerequisito con el que debes arrancar con el auto si va mucha gente arriba, salvo que la quieras perder de camino. Y lo otro habla mucho de eso, ¿no? El mundo digital, ¿no? Lo que va a ser, lo que decías vos de economía del conocimiento. Después, un problema de formación de la informalidad. Hasta los 90, fundamentalmente, bueno, en la Argentina, pero en muchas partes del mundo más conservadora, la idea de la formación intensiva y esto tenía que ver con la gente que quedaba fuera del mercado. Era como para enseñarles. Y en realidad ahora hay un concepto a la inversa, que es de inclusión. Es decir, la formación continua es el desafío con el cual va a poder crecer la gente. No hay otra alternativa. Y por supuesto, lo otro que rescata él dice, bueno, los que producen alimentos. Como dice Fernando, y dice Fernando Enrique, dice, bueno, ustedes los argentinos también tienen alimentos. Tenerlo no significa nada. ¿Qué le ponemos? ¿Qué valor agregado? ¿Y qué es lo que desarrollamos? Porque si no, me pasó, ¿sabes? Me pasaba en una cooperativa la más antigua, 100 años, en Río Negro, de manzana y esto, y dice, bueno, vio que dice que ha quedado en el imaginario que la única pera del mundo que hay mejor es esta.
No, eso era hace muchos años. Ya hay muchos países del mundo con la genética que hacen la misma pera y a menor costo, ¿no? Obvio. Entonces, los argentinos tenemos una costumbre nostálgica, ¿no? De ver un país que tuvo una producción primaria y al principio un principio de desarrollo con incorporación muy primaria de tecnología, pero que después se quedó en el tiempo, ¿no? A raíz de lo que ocurrió. Y bueno, y el populismo eso lo acentuó enormemente, porque el populismo sin plata no funciona. Fíjate que en esta peste, otro dato que leía que es cierto, además de lo global, que no fue lo mismo que ocurrió cuando la gripe española, que no alcanzó a ser planetaria en esta dimensión, es que ahora, vos a la misma hora te enterás cuántos mueren en cada lado. Eso hace una composición psicosocial que Obvio. mete miedo, que la gente se informa, se compara, cree que es un vecino, pero está en China, ¿no? Y por el otro lado, te mostraba cómo los poderosos caen, cómo el virus desafía la economía, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha dado la impresión de que a diferencia de otras oportunidades, eh, esta pandemia, además de mostrarte la vulnerabilidad, también te mostró, a ver, iluminó la desigualdad, la puso muy arriba, porque a principios del siglo no había esos centros de concentración de pobreza habitacionales tan grandes como hay en el Gran Buenos Aires, ¿no? Ahora hay muchos, salvo San Pablo, eso pasa mucho en la región. Los lugares, nosotros nos aislamos, todos los que están acá seguramente, porque es la única vacuna que conocemos para no contagiarnos, ni contagiar, pero en esos lugares hay 8 dentro de una habitación, o 10. Es decir, entonces me da la impresión que a los problemas estructurales de la Argentina, al aislacionismo al que te lleva de nuevo y a la ideologización de las relaciones exteriores que te lleva el kirchnerismo, pensando que la gente votó no solo por los errores nuestros, sino porque quiere más de lo que pasó, cosa que la gente nunca vuelve hacia atrás, siempre compra futuro, ¿no? El kirchnerismo cree que es factible retornar a ese modelo, inclusive el de acumulación de esa manera. Y eso es intolerable en términos de desarrollo, porque además está agotado el pozo, no sale agua de esa manera. Obvio, obvio. Y no hay populismo con plata, lo único que queda es populismo con concentración de poder. No hay otra cosa. Y la pandemia le dio una herramienta ahí, porque nosotros hemos entregado libertades a cambio de cuidarnos. Entonces, rápidamente, a 9 meses, se ha producido un desequilibrio en ese pecado de gula de poder. Vos que sos un peleador innato, que tirás con la banca y todo, con la pelea nuestra de la presencialidad o no, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no es el hecho simbólico de la presencialidad. Eso es como una limitación, como que te amputara la mitad de una pierna. Tenés una dificultad. Y el Poder Judicial, 6 meses solo con ventanas abiertas por donde salen los presos, cosa que no ocurre en el planeta, queda un solo, democracia, un solo poder no hay. Bueno, la Argentina sí, casi. Entonces, no digo que lleguemos ya a lo de Agamben, ¿no? A un estado de excepción, porque creo que a diferencia del reinado del kirchnerismo en la época del crecimiento económico, hoy la unidad de la oposición, aún en los errores y en las diferencias, no es un capital de los dirigentes, es en todo caso una obligación que te pone la gente. Es decir, que vos te mantengas unido a pesar de las diferencias, administrar las diferencias y mantenerte unido es patrimonio del equilibrio democrático. Nos supera a nosotros, a esas discusiones a veces que nos damos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces yo digo que el secreto para poder enfrentarlo con economía deshilachada, con la mitad de la clase media caída, con fatiga social, con 18 millones de pobres, como hemos visto el otro día, con ¿cuánto? 56% de pobreza a los menores de 14 años, ¿no? Con la educación hecha hilacha y además aislado del mundo, como te quieren llevar, para nosotros administrar las diferencias no puede ser una sofisticación ideológica, porque además los problemas de la Argentina son mucho más gruesos que una sofisticación ideológica. Son de 3 o 4 requisitos, ¿no?
equilibrar el poder, transparencia, ¿no? Equidad, acortar la brecha social, ¿no? Y, por supuesto, tener un proyecto de desarrollo, de crecimiento, pero que tenga un norte exportador. Si nosotros no vendemos al mundo, no van a entrar divisas. Sí, Y sí. si no generamos confianza, no tenemos inversión tampoco, ¿no? Yo creo que dentro del panorama desastroso y calamitoso en el que estamos, porque probablemente sea una de las crisis más profundas del país, y no la más profunda, hay algunos elementos a favor. Me parece que hay determinadas cosas que están demasiado claras, demasiado obvias, y que las empieza a ver ya no un cierto público nuestro que las ve desde hace un tiempo, porque por algo llegamos al gobierno en el 2015, por una suma de cosas que probablemente arrancaron con la crisis del campo del 2008 y que fueron creciendo, las movilizaciones de 2011, 2012, el asesinato de Nisman y la movilización de los paraguas. Bueno, ahí hubo toda una bola antipopulista, una rebelión antipopulista, la llamo yo, que fue creciendo y que nos llevó al gobierno en el 2015. Pero aún para ese sector más intermedio, digamos, en esos 3/3 teóricos en que se divide la sociedad argentina, los republicanos, los kirchneristas y los del medio, la ancha vía del medio, para decirlo como dice el compañero Massa, para esa gente creo que está quedando cada vez más claro que con este populismo sin recursos excepcionales, que hay determinadas cosas de las que tenemos que salir, porque si no, no hay futuro. Pero bueno, yo te cierro con una pregunta también general, que es, vos no sos un economista, pero el radicalismo tiene muy buenos economistas. ¿Cuál es el nivel de gravedad de la crisis que están viendo? ¿Y qué hacemos? Es decir, nosotros como oposición, ¿qué rol creés que tenemos que ocupar y qué hacemos? Yo creo que en mi lectura y lo que escucho y uno se asesora y ve, bueno, primero, la desconfianza es el capital negativo más grande y es hija de la falta de credibilidad, que es el hermano mayor que tiene y en este gobierno se evidencia con toda claridad. Primero, porque si bien es cierto que la democracia también tiene problemas y hay espacio para los populismos por eso hay que hacer un día, ¿no? Rosan Balión hace un análisis también de las razones por qué existen. No es porque sea un diablo, porque también hay insatisfacciones que la democracia no da. Y el cuidado del valor de la palabra. En este gobierno el valor de la palabra marca el deterioro más significativo porque la estrategia de llegada al poder de Cristina fue buscar a quien fue su mayor adversario dentro de su riñón, diciendo las cosas más fuertes que a veces incluíamos, decíamos nosotros, y hacerlo de decir de todo poniéndolo en el poder, y que lleve la agenda de ella como la agenda del gobierno, ¿no? Entonces, eso lo ha hecho más la que suma diariamente. Me parece que credibilidad cero significa confianza prácticamente cero. Y eso es muy malo, es muy peligroso, independientemente de quién esté gobernando, porque ha ganado. Falta de confianza, no hay inversión, hay inestabilidad, a los anuncios se contraponen situaciones más graves. En tercer lugar, creo que, no quiero menospreciar, pero me parece que creen en la magia en el gobierno. Pero la situación es de extrema gravedad, no solo en términos monetarios, financieros, la brecha cambiaria. Vos ves el presupuesto nuevo que han presentado, ya es inverosímil con lo que ha pasado en los últimos días. Preveían un dólar de 102 a 140, ¿no? Transita una situación de inestabilidad absoluta, anuncian medidas que son una gota de agua y que en realidad contradice su discurso porque tienen que ir a buscar a los mayores exportadores, pero no ayudar a los productores, ¿no? Para ver si le pueden pedir un mango después de haberlo atacado al campo durante tanto tiempo y hacerse de unos pesos. Para nosotros la preocupación es extrema. Lo que yo sé decir que obviamente creo que lo siento así, muchos de nuestros votantes tal vez se enojan porque creen que vos te querés confundir con ellos o decir cómo le vas a creer. Yo no le creo. Uno tiene que tener un discurso coherente de cara a la sociedad de acuerdo a la gravedad. Este país no sale si no hay un acuerdo estructural serio de todos los sectores que trate de poner las bases y que le dé alguna base. Pero por supuesto para eso tienen que haber condiciones.
que son mínimas. Primero, normalidad institucional, reequilibrio de los poderes, funcionamiento de lo mismo, no impunidad y ordenar las prioridades. Este gobierno ha desordenado las prioridades, Fernando, totalmente. ¿Qué tiene que ver la reforma judicial con lo que le sucede a la gente todos los días cuando se levanta a 8 de la mañana? ¿No? ¿Qué tiene que ver la reforma judicial sin ni siquiera atiende los problemas de los inquilinos? La reforma judicial no es para agilizar el servicio de justicia, es para resolver las causas de corrupción que están en la cava y hacer un Comodoro Pi mucho más grande, si es posible. Y eso la gente lo ha evidenciado. El gobierno hizo suyo una agenda privada de Cristina que vino a resolver su pasado con la justicia. Le importa un comino lo que pasa. Si vos le decís pandemia a Cristina, no sé, piensa que es la marca de un perfume, a lo mejor. No está dando vuelta por ahí. Entonces, yo creo que estamos en una situación que estaba mal económicamente, que teníamos serias dificultades, pero que se agrava una parte por la pandemia y otra el gobierno emite en forma espectacular y no da señales de estabilidad ni de convocar a un pacto por la producción, el desarrollo, menos de incentivo hacia las exportaciones. Ya nos anuncian que van a emitir el 60% de lo que está en el presupuesto para el déficit. Y para que sepan los que conversan con vos y conmigo, dice que van a bajar a 4.3 el déficit, ahora es el 7 u 8. ¿Saben qué déficit tenemos ahora? El que le dejó Cristina a Macri cuando llegó. Le dejó el 7, ¿no? Ahora lo dejan con la pandemia. Bueno, para bajarlo al 4, tienen que bajar 3 puntos, 3.3. El 90%, ¿sabe qué? Eran recursos destinados a COVID. Es decir, ATP, el IFE. Entonces, pregunto, en enero, ¿quiere decir que se va a terminar esto? ¿Que la gente vuelve al trabajo? ¿Que no van a tener que darle más la mitad del sueldo de las pymes ni nada? Sobre eso proyectan. Está muy alejado de la realidad. Y por supuesto, como lo hemos visto nosotros, muy alejado de lo que pasa con la seguridad social y con los jubilados, que son los grandes candidatos a seguir siendo los perdedores. Entonces no veo, si no hay confianza y no hay credibilidad y no hay convocatoria, no hay inversión en la Argentina. ¿Quién va a venir a invertir? ¿Quién va a traer 100 millones de dólares? ¿Para poner para qué? Si además de eso te anuncian que lo que van a hacer es meterte la mano al bolsillo cuando lleguen con la presión impositiva más alta. Prevén para este año el aumento del 0,5 más todavía de la presión impositiva y para el 2021 un punto más todavía de la presión impositiva. Y tenemos una inflación del 2,5, 3 y saben todos que están absolutamente congeladas todas las tarifas de todos los servicios. Entonces, ¿dónde va a bajar el gasto del gobierno? ¿De qué manera va a reequilibrar las cuentas, más las deudas de las provincias? Yo creo que estamos en una situación de extrema gravedad y el gobierno, además, debe ser la peor gestión de gobierno, más desarticulada y además con más interna. Yo al principio creía que había un gobierno bifronte, hoy yo creo definitivamente que Alberto va a la casa de Cristina, porque en definitiva Alberto es el candidato de la estrategia de Cristina, no Cristina de la estrategia de Alberto para ser presidente. Él hace un año, lo digo no peyorativamente, paseaba a Dylan. En todo caso, pero no estaba construyendo una candidatura a presidente. Entonces creo que hay una situación muy difícil. Nosotros tenemos que mostrar de cara a la sociedad que tenemos voluntad de encontrar una base de acuerdo sobre los problemas estructurales de la Argentina y que encuentre un rumbo, porque si en la democracia va a volver a alternancia, nosotros aspiramos a volver al gobierno. Ahora, el orden de prioridades nuestra primero es mantenernos unidos, administrar las diferencias y saber que no vamos a volver de nuevo a recobrar la confianza prometiendo el pasado. La gente no vuelve hacia atrás, ni la Argentina es el 2015, ya es distinta. Hay nuevos interrogantes, aumentan los pobres, aumenta la desocupación. Entonces, si no tenemos una propuesta vinculada al trabajo, distinta, que enamore a la sociedad, que nos permita, nosotros no podemos ser la consecuencia del desgaste de ello. Se requiere algo más para que la gente te pueda acompañar, soñar, creer que es posible. Porque hasta ahora, dentro de todo, la sociedad ha avanzado mucho en conciencia. La sociedad salió 7 veces a tocarle el timbre al gobierno.
Pero no solo al gobierno, yo creo que le ha tocado el timbre en general a la política, pero al gobierno fundamentalmente, para decirle así no, por ese lado no. Y eso tenemos que leerlo nosotros, tenemos que arrimarnos, tenemos que estar al lado, tenemos que ser capaces de interpretar sin demagogia. Yo voy a ser muy crudo, creo, nosotros no va a haber una campaña imaginada nuevamente sobre consignas maximalistas, así de grandes promesas, sino fundamentalmente de democracia y verdad. Democracia, verdad y la idea que colectivamente se puede salir. Tenemos la obligación de salir. Cuando vos te van a cortar una pierna, decir me quiero morir. Nadie se quiere morir. Siempre lucha. Y así como luchamos por la vida, creo que es la consigna. Yo creo que está muy polarizado y que depende mucho de lo que nosotros hagamos. No hay ningún triunfo comprado. Es un gobierno que lleva meses, 9 meses, y más que pensar en estrategia electoral, yo creo que tenemos una enorme responsabilidad en tomar conciencia los dirigentes de la estrategia frente a la crisis. No hemos llegado a diciembre todavía y los niveles de tensión política lo hemos visto, pero los de tensión social ojalá no tengan la magnitud que uno pueda imaginar. Cuando se suelten, cuando se sinceren, cuando le empiecen a sacar lo que el Estado está dando para ayudarlo porque ya no puede más, porque se le agotó. Entonces, tenemos que estar muy preparados para eso, independientemente de lo que pensemos de ello, que por supuesto estamos en las antípodas, y reconstruir una relación y una propuesta. Y finalmente yo creo que nosotros en el 2015 paramos el populismo, digo, no, inclusive, pero no hicimos una coalición de gobierno nosotros, Fernando. Lo que hicimos fue una coalición parlamentaria fuerte, que aguantó en minoría, que hizo mucho, que negoció, que pudo avanzar con todo en contra muchas veces. Ahora somos más, equilibramos un poquito más, pero tampoco somos mayoría, ¿no? Y el año que viene ponemos casi 60 legisladores en juego nosotros, entre senadores y diputados. Y ellos 50 y pico. Y la madre de las batallas va a ser en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque en la zona productiva el kirchnerismo, además de por sí es adverso, imaginémoslo queriendo hacer lo que hizo en el pasado, peor aún. No es de esa cantera donde van a sacar. Y vos sabés como yo que en diputados están a 11 diputados de tener el quórum propio. Es decir, de tener 2 Ferrari prácticamente, como la agarran ellos con exceso de velocidad, ¿no? Y hasta que en alguna curva la chocan después, pero andan un rato largo. Entonces, ¿por qué toda esta estrategia de atropello, de falta de pudor? No es una cosa porque sí, porque le falten 2 pesos en la caja. Lo que se hace con la cava, lo que se direcciona discrecionalmente en contra de la otra provincia de Buenos Aires, eso tiene un norte. Tiene un norte. Además, ahí están los herederos de Cristina. El proyecto que ella sueña, que sea su descendencia la que reciba la Argentina. Y ahí se eligen más de 35 diputados. Bueno, ahí van a ir a buscar a cortar la diferencia. Después las provincias de caudillos del peronismo se encargan ellos, en alguna medida, y son de menos cantidad de legisladores. Pero Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, lugares donde después son de a 4 diputados, de a 3, de a 4. Entonces, tenemos que tener una estrategia de vinculación hacia la sociedad, donde recobremos confianza de cara al 2021. Porque si esto está pasando en el medio de la crisis y en el medio de la pandemia y en el peor momento de mayor dificultad, y Alberto Fernández, que tuvo un empoderamiento social que no lo tuvo nadie, porque ni se lo imaginaba, porque llegó a tener el 80%, hasta los que no lo votaban, por miedo, obviamente, y porque el Estado se haga cargo de un virus que nadie sabe cuánto iba a atacar, o a cuánto iba a matar, o cuánto iba a durar, porque va a seguir todavía hacia adelante. Ese empoderamiento social lo quisieron convertir en empoderamiento político rápidamente, y armaron una agenda de confrontación a donde cuando nos hablan de la grieta nosotros, vos que sos uno de los peleadores natos en el buen sentido, a la grieta esta, aunque nosotros querramos juntarla por arriba, le han metido una estaca al medio, porque el negocio es que no se cierre, tiene que permanecer abierta, porque la base
del populismo, uno de los requisitos de los 10 mandamientos es polarización extrema, ¿no? Y asistencialismo extremo, en donde los grandes centros urbanos, a donde la idea del trabajo esté alejada y las posibilidades también. Entonces, eso no ha variado. En todo caso, yo creo que el populismo sin plata es la primera vez hace muchos años que al peronismo no lo agarra una situación de crisis donde la tensión entre la peste y la economía sea tan grande, y siempre los agarró recibiendo plata. Algo le quedó, o alguien devaluaba, o alguien le juntaba, ¿no? Y con eso pedaleaban hasta que lo gastaban. Y ahora rápidamente se encontraron frente a esa situación y creo que no saben por dónde salir, porque no saben si resolver entre la satisfacción ideológica o los problemas reales de la Argentina. Y no tengo ninguna duda que si van por lo primero, choca la carecita. Hasta ahí estamos yendo, según parece, parece ser la decisión que han tomado. Bueno, sí, me interesa mucho la descripción que haces del gobierno, ¿no? Que combina lo peor de dos universos, porque por un lado se alinea alrededor de Cristina, y uno dice, bueno, tiene el inconveniente, obviamente, de que se alinea alrededor de una cabeza perversa de la política, pero al mismo tiempo no muestra unidad, porque el nivel de descoordinación es una cosa impresionante. A nivel internacional, vos mirá lo que pasó con la OEA, o vos mirá lo que pasó con las medidas económicas. Sacan una medida económica, pero como no la instrumentaron, el Banco Central movió primero. Entonces es una cosa de un nivel de improvisación y de descoordinación muy impresionante, ¿no? Eso es muy tremendo, muy terrible. He visto que, si bien es cierto, aquel axioma de que la economía es estúpido y que del camarada Clinton, pero digo, es cierto que la economía es muy determinante, pero cuando el populismo ya ha sido una experiencia desarrollada con características autoritarias y de concentración de poder en otros lugares más leves, hay países de Europa donde va por derecha de otra manera, tiene otros límites, tiene el Banco Europeo que lo rodea, hay otras condiciones, ¿no? Aunque se tientan, obviamente, en el modelo de poder, en el retorno tan rápido que han tenido, pero sin plata, en la Argentina, he notado yo que hay un avance de conciencia más movilizador alrededor de otros valores también. Digamos, la economía es determinante, va a seguir siendo, nadie puede negar eso, pero la gente sabe que lo quieren trampear con la justicia. Hay un sector inmenso, será un tercio más, no importa. Sin ese tercio no se puede gobernar un país. Además, más dinámico, o un poco más de eso. Porque lo que pasó con la justicia y la marcha en Bariloche, lo que pasó con lo de Vicentín, más allá de los problemas de esa familia con la justicia, con la mala administración o no de la empresa, la idea de que iban contra la propiedad privada, bueno, se movilizaban en Bariloche, que ahí hay nieve, no hay soja, ¿no? Es decir, la nube de la idea de que se concentra el poder, que se quiere resolver el pasado a cualquier precio y usar el Estado para defenderse de cualquier manera, brutalmente, me parece que eso cala y moviliza en algún nivel de la sociedad. Por eso yo he sido, no todos coincidimos, no tiene nada malo. Por ahí, vos viste, a vos te pasará, vos vas a todos lados. Yo a veces no voy a las marchas, no he ido, porque pienso que me llama a mí gratamente la atención cómo la sociedad sola, o como decía el expresidente de Uruguay hace poco en un artículo de La Nación, dice cómo, sí, Sanguinetti, dice cómo las sociedades, bueno, como los partidos también están en discusión, están en crisis de representación, y bueno, una red social pone 200.000 personas a la calle, pero no es que porque te llamen por la red social, es porque hay algo que por la red social
te llegó y a vos te conmovió, es decir, reflejó lo que vos pensabas que estaba pasando. Y la gente se vuelve en paz, después cada uno hacia su casa. Ahí no hay un palco con un acto donde habla un dirigente. Es otro tipo de movilidad, es otro tipo, es tocarte el timbre, es decirte, así no. Pero eso también tiene que leerlo, tenemos que leerlo todos, ¿no? Porque hay que encontrar una manera de relacionarse, de revincularse con la sociedad. Y después yo creo que hay un enclave muy fuerte, Fernando, de los sectores jóvenes. Cuando digo los sectores jóvenes, hasta 25, 28 años, porque cada día aumenta, sube un escalón más la edad del que no tiene referencia hacia dónde va la vida, ¿no? Que tiene otro enclave social, se maneja con otro código, está alejado. No, no. La idea esa lo reflejó, ¿no? Esa discusión a la que nos sometió el presidente, yo hice una carta, vos también saliste, de lo del mérito, como que es incompatible, ¿no es cierto?, con la igualdad. ¿Eh? Cuando los que bajaron de los barcos bajaban con la valija sola. Y el mérito era el sentido del progreso, era el mérito como valor, no el mérito como una diferencia social. Y yo creo que está sufriendo mucho el sistema de representación, que hay mucha insatisfacción, que todavía la Argentina no es una sociedad, viste, cuando simbolizamos todo van a Venezuela, ¿no? Yo soy de los que pienso que la evolución de la sociedad argentina, no puedo afirmar esto, no puedo afirmarlo, pero no creo que deje ir a Venezuela. Me parece que hay un nivel de conciencia superior. Es más, te diría más, el nervio productivo de la Argentina impediría ir a Venezuela. La agroindustria, el desarrollo del campo, las pymes, te diría más, el emprendedurismo que hay dando vuelta, ¿no? Que si le soltamos un poco más la mano, si no hacen el daño que hicieron con economía del conocimiento, que ahora nos rebote, nos vuelve a diputado y la siguen pateando, cuando el año pasado había generado 6.000 millones de dólares y empleo en todos lados. Digo, no es que no quiera, al contrario, quiero animarlo, no desanimarlo, diciendo, yo no creo que nosotros vayamos a Venezuela. No creo, es más, no creo que Cristina Fernández de Kirchner quiera ser presidenta. Miren lo que le digo, el atrevimiento. Se estarán riendo de mí. Creo que no, porque ¿qué hubiera agarrar? ¿50% de pobreza? Al otro día se fractura la Argentina entera, si está Alberto para eso. En todo caso, el ejercicio del poder lo delinea ella, que fue la que tuvo la estrategia para llegar, para que se va a ir a la línea del frente si puede estar detrás. Entonces, tengo la impresión que lo que le hace falta confrontar a este populismo ya casi berreta, que ya se conoció los perfiles, y aún cuando se tenía plata, es que nosotros seamos capaces de enamorar no con un proyecto económico solamente, nada de eso, que por supuesto estamos golpeados todos, a todos nos ha hecho goles la inflación, así que no podemos disparar de eso. Todos hemos creído que es bueno pedir plata y después algunos han creído no pagarla y han aplaudido igual. Pero, o vivir de déficit, darle vuelta a la maquinita. Pero hay que crear, hay que entusiasmar sobre la base de la educación con un proyecto de desarrollo, de crecimiento, que tenga un perfil exportador, que se englobe en lo que está pasando en el mundo. Hay una guerra comercial, vos hiciste una referencia y con esto no te aturdo, pero me entusiasma porque la dirigencia política argentina, guarda que es un riesgo el que voy a hacer porque no puedo generalizar, y en eso son los menos. Yo la veo, miramos poco el mundo para saber qué va a pasar acá. En la Argentina se habla poco del mundo. Del mundo se habla la frivolidad, se habla quién expulsan, qué jugador venden, ¿no? Ahora, lo que está sucediendo con la repatriación de capitales de China, en la que se ha propuesto Europa ir con una fuerte ofensiva, ¿no? Que vuelvan industrias grandes, pesadas, lo que compite hoy,
esto vale esto, un Zoom vale 25 veces más que YPF, ¿no? Hay otro modelo de desarrollo al que nosotros debemos apuntar. Por supuesto, primero tenemos que tratar de salir de la crisis, pero hay que arrancar en forma conjunta. Si no, las generaciones que vienen no lo van a ver. Va a ser más desigualdad. Esa es mi impresión y mi entusiasmo, ¿no? Bueno, comparto el entusiasmo, comparto la esperanza. Yo también, yo creo que pueden llegar vamos a pasar momentos muy difíciles, pero también creo que tenemos elementos para superarlos y para, no digo para acabar con el peronismo, sí para acabar con el peronismo como fuerza hegemónica, dominante, alrededor del cual gira toda la política argentina. Ahora, sobre si vamos o no a ir a Venezuela, yo desde que la sociedad más culta del planeta, que era la alemana, en la República de Weimar, parió el monstruo que fue Adolf Hitler, nunca me cierro a las peores. Siempre recuerdo lo que dicen los italianos, que a lo peor no tienen fin. Dice, al peggio non c'è mai fine, dicen los italianos. No, sí, pero, por supuesto. Sí, no te quiero cortar, contestame, pero después pasamos a las preguntas de los muchachos, porque si no nos quedamos charlando 3 horas nosotros. Sí. Dale, no sé si... No, después era porque vi 2 o 3 preguntas y 2 interpelaciones, pero adelante. No sé si está Diego o Gaby, ¿quién se va a encargar de coordinar las preguntas? Hola, Fernando, estoy yo. Perdón, diputado, sí. No, hay algo, Fernando, que sí podríamos adelantarnos, que muchos han preguntado, que obviamente que dice qué pueden hacer porque el pedido de juicio político, ustedes lo escucharon a Alberto hace 3 días solidarizándose por el bocinazo al miembro de la Corte, ¿no? Y diciendo que era una extorsión. Hoy le pidieron el juicio político a Rosenkrantz, ¿no? Pero les quiero transmitir, bueno, ustedes saben que para el juicio político de cualquier forma es repudiable porque es la actitud que tienen, marca una conducta, pero es casi imposible llegar mientras estemos nosotros. Se necesitan 2/3 para avanzar en un pedido de juicio político a un miembro de la Corte, así que desde ese punto de vista tenemos de sobra capacidad de bloqueo. Y ahí alguien que puso tan ingenuo lo suyo de pensar que no vamos a ir a Venezuela, ¿hacia dónde estamos? Yo soy provocador, pero porque creo en los argentinos, que lo vamos a imposibilitar. No es que este gobierno no sea, ya lo ha dicho Raimundi ya, así que imagínense después de esa grosería. Gaby. Bueno, entonces damos paso a las preguntas. Como siempre les pedimos la mayor brevedad posible, hay muchísimos anotados, para que todos tengan la posibilidad de preguntar la pregunta lo más breve posible. Entonces, el primer turno es para Agustín Almeida. Agustín, si estás presente, te pedimos que abras tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, don Mario, lo saludo, tengo mucho respeto por usted. El ataque a Rosenkrantz es un movimiento, para mí, ¿no?, desesperado, donde tiene mucho más para perder que para ganar, y seguramente las próximas preguntas incluirán eso, así que yo le quiero preguntar a usted como radical otra cosa, porque si no le pregunto esto me voy a arrepentir. La figura de Alfonsín, digamos, por más que para mí haya cometido muchos errores, no pierde valor, ¿no? O sea, pero es increíble la cantidad, digamos, la pasividad con la que algunos radicales permitieron que dicha figura se fuera kirchnerizando, ¿no?, por decirlo de alguna manera. De su descendencia, obviamente, prefiero ni hablar, sinceramente. Bueno, pero desde su muerte, digamos, cada vez que un peronista recuerda a Alfonsín, lo hace en modo, qué adversario digno que fue, qué bien que convivíamos, ¿no? Y se les está riendo en la cara, y me sorprende, digamos, que sigan sin reaccionar para no ceder su carnet, digamos, de apostadores al diálogo. Es un hecho contrafáctico, por supuesto, pero Alfonsín en vida no le hubiera perdonado al kirchnerismo la corrupción pornográfica y comprobada que vimos, ¿no? Ni su constante desprecio, digamos, por la división de poderes, que se había mostrado en Santa Cruz, además, porque esto no es nuevo. Y además, ante eso, el kirchnerismo, digamos, lo hubiese tratado a Alfonsín de carcamán, que bastardeó los derechos humanos, bueno, con las leyes de punto final y de vidas. El peronismo, digamos, se cansó de martirizar a Alfonsín, no solo con Ubaldini, votó por la autoamnistía, no quiso integrar la CONADEP, y tiene el tupé de recordarlo como si fuera un pariente sanguíneo, ¿no? Como si fuese
un pariente entrañable, usándolo siempre para impostar ecuanimidad cada vez que discute con alguien de Juntos por el Cambio. Bueno, Fernando fue víctima de eso 700 veces. Acordate, Fernando, por ejemplo, tu diálogo tu cruce con Piñaleri y Intratables, donde después el tipo empezó a decir que en el 2002, con grandes líderes como Duhalde y el doctor Alfonsín, bueno, toda una perorata que ya conocemos, en fin. Pero bueno, ahí estuvo Bicho Néstor, digamos, que le pidió a Cristina hacer un homenaje en vida a Alfonsín, en el 2008 le hicieron un busto y demás, y listo, problema resuelto, ¿no? Porque nosotros a Alfonsín le hicimos un busto, y vos, Gorila, ¿qué hiciste por él? Y toda la militancia compró, y lo triste es que muchos radicales también. Así que cierro, digamos, que me prende la cantidad de sedicentes radicales, por así decirlo, que se llevan mejor con el kirchnerismo que conjuntos por el Cambio. No lo puedo entender. Detestan a Carrió porque se peleó con Alfonsín, una décima parte que Alberto se peleó con Cristina, pero de repente para ellos Alberto egoísta y es un tipo de fiar. O sea, no es su caso, Mario, desde ya. Y aunque no sepa cómo se lleva usted con ellos, tampoco es el caso de Cornejo ni de Sanz, por ejemplo. Pero le pregunto, ¿qué tiene que pasar para que esa parte del radicalismo deje de impostar tolerancia en detrimento de la tan maltratada república, ¿no? Le mando un abrazo y gracias por... Te digo la verdad, creo que son muchos los menos, muchísimos los menos. No, bueno, no te habrá tocado escuchando a nosotros, escucharme a mí o leer cuando le he respondido. Antes de asumir tuve un cruce fuertísimo con Alberto Fernández a raíz de eso, que el que más habla de él, usa toda la figura, pero bueno, prohibirle, no le puedo prohibir. Lo que creo que es muy berreta, es poco creíble. Es decir, si vos lo ves con 90 millones de dólares y hablan bien de Alfonsín, chocan con eso solo, no es. Independientemente de los errores o no, obviamente que si estuviera vivo a lo mejor no dicen eso. Siempre es mejor hablar de los muertos, ¿no? Pero, y han pasado los años, le hicieron la vida imposible, pero bueno, pero en absoluto. Yo creo también que nosotros tenemos que rescatar valores. El radicalismo ha sido un partido de grandes causas. No es que ha estado mucho tiempo en el gobierno y también ha tenido problemas. Vino con el voto, tuvimos un gobierno en el medio de una crisis de la división con don Arturo Illia, que le decían que carecía de legitimidad, debe haber sido uno de los gobiernos más progresistas y mejores índices que tuvo la Argentina en 3 años. Y después tuvimos grandes causas y la recuperación de la democracia, pero el radicalismo también tiene que pensar que ya hay 2 generaciones que no saben quién es Alfonsín. Nosotros tenemos que, como la política en general, de ahí lo que tenemos que tomar son los valores, pero con Alfonsín no vamos a juntar votos solo. No lo traigamos a los muertos a que laburen por nosotros. Eso sí, el peronismo, que hay una sociedad que todavía vota eso. Lo que hay que tomar de él son conducta, valores, ejemplaridad, también con los errores, obviamente. Pero lo cierto es que ahí me escribe el Moró, pero Moró no es radical. A vos te dice un tipo, bueno, es radical. Se fue del radicalismo. Es decir, ¿qué quiere que le haga? Usted me pregunta a mí, Ricardo, y a mí me duele enormemente. Yo he sido muy amigo de él. Enormemente. Y creo que no lo volví a ver, ni me preguntó tampoco. No tiene derecho a preguntarme. Lo que uno puede hacer es de su vida lo que quiere. Y después hay una cosa, sí. Hay radicales que han estado en el gobierno, que han pasado. A mí que la gente se equivoque o por ahí cambie no es tanto. Lo que no digo, no le habrá la ventana a los partidos en la Argentina, ¿no? Y en la región. Si le abrí la ventana al PRO, le abrí la ventana a otro, a nosotros, a cualquiera, es probablemente que te encuentre con gente que ha venido de todos lados. Yo lo que creo que acá lo que hay que tener son grandes ideas y valores sobre los que uno trabaja, sobre los que uno defiende, sobre los que uno lucha, que son los que te acercan. Y por supuesto, tratar de ser lo más coherente posible y si alguna cosa cambia o algo, poder explicarla, transparentarla. Yo no soy un dogmático. Por supuesto, yo no me he movido de la foto. Ya a esta altura también me voy a caer de la bicicleta si me muevo. Ya se ve ridículo. Pero uno se ata a valores, esencialmente. Y bueno, entonces, ahora contemporáneamente usar la figura de Alfonsín está de moda. Pero igual reconozcamos, Mario, una coherencia, porque en esto de voltear gobiernos y después reivindicar a los presidentes,
es una continuidad de lo de Alfonsín con lo de Irigoyen. Está la foto de Perón Sí. al derrocamiento de Irigoyen, y hoy te hablan de Irigoyen como si hubiera sido peronista, ¿no? Más allá de la Rúa. De la Rúa les quedó demasiado chamuscado, porque si no, lo incorporaban a de la Rúa también. Sí, por supuesto que sí. Acá me dicen hay que defender más a Mauricio. ¿De qué hay que defenderlo? ¿Quién no lo ha defendido a Macri? Nosotros también, perdónenme, pero yo aprovecho este café con Fernando para que hablemos con toda sinceridad, porque ustedes se molestan en estar detrás de una pantalla conversando. Pero a ver, nadie es mágico. O nosotros por el kirchnerismo vamos a decir que nosotros no cometimos ningún error. Hubo algunas pelotas nuestras que iban a 20 metros del arco, las buscamos y las metimos dentro nosotros con la mano. Entonces uno, si uno no aprende de los errores que cometió, va a tropezar con la misma piedra. Nosotros fuimos a una reforma con Fernando, cuando casi se quemaron la plaza del Congreso, ellos, los que ahora están matando más a los jubilados, pero nosotros tuvimos una decisión estratégica no analizada. Se tomó una decisión de un día para el otro de ir a meternos con eso, porque total nadie hablaba de los jubilados, pero bueno, si uno no incorpora la política al gobierno como capacidad de análisis, también se equivoca. El gobierno es más complejo que una empresa privada, ¿eh? En una empresa privada usted llama a dos gerentes, decime quién es el que no labura, quién es el que no está en la línea. El Estado es mucho más complejo, primero porque maneja la plata de los otros, de la sociedad, los esfuerzos, los sueños, las ilusiones. Entonces, hay un equilibrio entre el que sabe, el que conoce, la capacidad. El Estado es muy complejo, pero también hay que tener una visión de la política. Eso es lo que decía Churchill, la capacidad de anticiparse. Pero a Macri nosotros lo hemos defendido. Yo por lo menos no me escondo de nada. Tampoco ando colgado de él, tampoco, y creo que no corresponde. Pero lo cierto es que lo quieren subir al ring, y para mí ha sido inteligente la estrategia que ha tenido. Porque lo que quieren inmediatamente es subirte para pelearte. Esa es la verdad. Sobre un desgaste. Nosotros, por diversas razones, no es para analizarlo, nos llevamos muchas horas, no terminamos la economía bien. En otras cosas avanzamos mucho y muy lejos. Ya somos mejores que esto. Muchísimo mejores, no le quepa ninguna duda. Pero, bueno, algo nos pasó, porque ella volvió, ¿no? Y a 4 años, no a 20, a 4 años que la habíamos sacado nosotros. Entonces, hay que incorporar lo bueno, hay que hacer un análisis sereno. En el 2017 nosotros cometimos un pecado, nosotros ganamos muy bien, mejor de lo que pensábamos. Y yo una vez le decía a Alfonsín conversando, me dice, ¿qué pasa con...? Le digo, pero la historia va a reivindicar la gesta del gobierno de Alfonsín, de muchas cosas del gobierno, de su transparencia, su honradez, pero también una visión de la sociedad, porque no es solamente eso, ser honesto. Pero no sé si va a reivindicar a todo el gabinete, ¿viste? Juntos, no es tan generosa. Nosotros en el 2017 creíamos que como la gente nos votó por más margen, no habíamos cometido ningún error y teníamos que seguir para adelante. A lo mejor era el momento de analizar qué había que corregir, o a lo mejor hacer un gobierno de coalición entero, o rearmar un programa de gobierno, porque no hace falta solamente que nos juntemos para poner equilibrio. Para gobernar hay que tener algo más que eso. Hay que saber qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo soy muy autocrítico conmigo. Perdón. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta de Cecilia Arcodia. Cecilia, si estás presente, por favor, activa tu micrófono. Sí, buenas noches. Buenas noches, diputados. Voy a hacer un pequeño marquito, muy pequeñito. Creo que hablo por todos si digo que el kirchnerismo está atropellando constantemente a la Constitución. Con eso como referencia y con la avanzada que están queriendo hacer de habilitar sesiones remotas para temas no relativos a la pandemia, ¿qué estrategia va a desarrollar nuestra bancada
ante una sesión remota en la que a ustedes les ponen ausente y a los ausentes les ponen presente y los dejan fuera de una votación si se trata ese tema en sesión remota. Me refiero a este tema específico, el juicio político al doctor Rosenkrantz. No sé si decía algo Fernando, después digo algo yo para no hablar yo solo. Yo creo que es imposible. Bueno, no hay un riesgo, como dijo Mario, pues se necesitan 2/3, aún en una situación como la de aquel martes de las sesiones fantasmas, sí. No estábamos habilitados. Nosotros no estábamos habilitados porque nosotros tampoco habíamos pedido, en rechazo a la sesión, no habíamos pedido entrar en el sistema que se maneja por celular, el VPN, y me imagino que si en una sesión de ese tipo, si se repitiera y en una situación de emergencia, bastaría que nos conectáramos inmediatamente y tuviéramos el quórum y los votos para rechazar cualquier intento de juicio político, ¿no? No vamos a ser tan extremistas de por rechazar la sesión permitir una barrabasada de esas. De hecho, esto está muy claro. Lo segundo es que nosotros tenemos que estar muy firmes, me parece, en el rechazo porque ¿qué es lo que pasó? Se obtuvo una prórroga del protocolo para las sesiones virtuales sobre la promesa que no se iba a tratar la reforma judicial. Ahora resulta que no se trata la reforma judicial, pero se trata de una modificación del reglamento que habilita para siempre las sesiones virtuales, de manera que a la larga se va a tratar la reforma judicial con sesiones virtuales. Esa es la maniobra que tememos y a la que nos vamos a oponer con todas las fuerzas. Ahora, acá internamente ha salido Massa a poner paños fríos diciendo que no, que de ninguna manera, que es un proyecto de una diputada kirchnerista, que él no tiene nada que ver y qué sé yo. Yo que le tengo menos confianza a Massa que a ninguna otra persona en el mundo, desde luego no le creo nada, y más allá de que lo haya motorizado él o que sufra la presión del kirchnerismo, temo que lo intenten y que aprovechen ese proyecto para reformar el artículo 14 y habilitar para siempre las sesiones virtuales. Desde luego que hay un acuerdo absoluto en el interbloque de oponernos a eso por todos los medios a nuestra disposición. Pero sería mejor escucharlo al jefe del interbloque, ¿no? Porque yo toco de soldado raso nomás. No, está fuera de discusión eso. Ayer enviaba algo a la mesa del interbloque. A pesar de los rebrotes, España volvió a la presencialidad con distancia social, ¿no? Bueno, la Cámara es muy grande, si bien son 400 y pico, pero con distancia social. Yo creo que inevitablemente hay que volver ahí. Nosotros ya hemos hecho 2 intifadas, acuérdense ustedes. La primera ni bien arrancó, que fue una muestra muy fuerte, que nos castigaron mucho, nos dijeron de todo. Y ahora, como dice Fernando, fuimos 95 más o menos, de los 116. También es cierto que ahora en el recrudecimiento, ¿no es cierto?, del virus, del contagio, nosotros también tenemos algún grupo de colegas que por la edad o por enfermedades preexistentes están expuestos. Entonces, por eso nosotros el último protocolo que nosotros pudimos condicionarlo era que todos los que quisieran estar, uno pide la presencialidad, y un bloque la pide, se la tiene que dar. Y si el otro no va, que quede del otro lado de la pantalla. Pero eso es lo que lo ha molestado, porque nos tuvieron que conceder eso hasta que se vence el protocolo, y apareció esto que dice Fernando, y que obviamente es una locura, pero que siempre hay gente que se le ocurre locura, no cabe ninguna duda. Pero bueno, nos tendrán que sacar, no sé de qué manera, creo que va a ser un escándalo, vamos a estar adentro del recinto la mayor cantidad de gente. Y si no, hay que buscar otro lugar, si el recinto no da para los diputados. Pero ese recinto, por ejemplo, al reinado de Cristina, que está en el Senado, le daba para que puedan sesionar tranquilamente. Tiene lugar para 257, son 75 senadores, pueden estar cada 30 metros cada uno más o menos.
Y sin embargo, ustedes han visto lo que ha pasado en el Senado. Yo creo que le va resultando cómodo, tienen gula de poder, ese pecado maldito, entonces le resulta, no es lo mismo el face to face, de frente, discutir con la pasión, con el calor, interpelar, mirarle la cara, mirarle a los ojos, ¿no? Que los tiempos sean distintos. Mire, el Parlamento, así como está funcionando, le voy a hacer una ironía, es como un huevo frito sin sal, más o menos. Es muy desabrido, no existe. No hay entonces, no es tanto, le digo, por el número, como dice Fernando. Nosotros estamos en condiciones de desengancharnos, pero hay que ir terminando con la costumbre. Pero ustedes recuerden también, ahora se terminaron las filminas de los viernes, ¿vieron? El primer tiempo, los viernes, el rating era de 30 puntos, porque el presidente, con 2 jefes de gobierno, mostraba las encuestas y te decía, mirá cómo se caen los chilenos, mirá los suecos, mirá Brasil, nosotros somos... Bueno, ahora que estamos en 700.000 contagiados, ya no hay más filmina. Ahora es peor, porque ahora dijeron en nombre del federalismo que cada provincia haga lo que quiera, y en realidad lo que estamos yendo es antes del principio del siglo, y es que hay casi aduanas internas. En un lado te meten en un hotel, tenés que pagar 2.000 pesos por día si te cobra el hotel, no te dejan llegar a tu casa aunque tengas resultado negativo. En San Luis te hacen una zanja de 16 kilómetros, de un lado queda la familia, un muro de tierra del otro lado. Digo, con el nivel de tensión que tiene la gente, un día vamos a terminar en un problema. Es decir, a la pandemia la han dejado viajar en automático. Ya no es el primer orden, porque no rinde tanto políticamente. Lo que acarrea son responsabilidades. Bien, el siguiente turno de pregunta es para Fabio de Alessandro. Fabio, por favor, ¿podés habilitar tu micrófono? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Sí, Perfecto, sí, Fabio. muy bien. Bueno, buenas tardes, noches para Fernando y para Mario. Tenía 2 preguntas. Una es el tema de la ley de emergencia que se votó en diciembre del 19, del año pasado. Si eso sigue vigente hasta, no sé, hasta cuándo, que le da esas potestades al presidente. La segunda en realidad es una felicitación para Fernando, porque están muy buenas las charlas. Lo vengo siguiendo desde Sebrelli, la semana pasada con el psiquiatra, hacerle una petición de varios, a ver para cuándo con Mauricio. Y bueno, eso. Muchas gracias. Con Mauricio respondo yo rápido. Mauricio va a ser complicado, pero lo vamos a intentar. Por ahora tenemos casi confirmados los 2 próximos invitados, que serían el sábado que viene, va a estar López Murphy, y el siguiente va a estar Osvaldo Bazán. Así que vamos a tener bastante ocasión de, como siempre, tratar de ampliar al máximo el espectro. Pero la pregunta era más bien dirigida a vos, ¿no, Mario? Sí. 9 emergencias se metieron en diciembre. Nosotros ya teníamos una, la emergencia sanitaria, que la habíamos prorrogado en nuestro gobierno, ¿no? 9 emergencias, dentro de las cuales fue la emergencia económica, que la volvieron a prorrogar ahora, y la previsional, ¿no es cierto?, que se vence ahora, y por supuesto se preparan los jubilados para perder nuevamente con la fórmula que vayan a hacer, y es hasta mediados del 2021 la emergencia que han dictado ellos. La verdad es que además de eso, después de las emergencias, metieron un decreto de necesidad y urgencia por medio del cual nosotros habíamos logrado en el gobierno de Mauricio, el Congreso había recuperado facultades. La más importante es que la plata que está distribuida en el presupuesto está asignada. No es que después uno se encuentre que lo que fue para salud lo pasaron para deporte. Entonces, siempre hubo un porcentaje. Durante todo el kirchnerismo, el jefe de gabinete, después que nosotros votábamos el presupuesto,
podía disponer de esa plata y cambiarla de lugar discrecionalmente. Cuando llegamos nosotros al gobierno, ellos se pusieron en republicano. Y nosotros estábamos de acuerdo y se le devolvieron facultades al Congreso. Y durante el 2017, 2018, nosotros solamente le dejamos al jefe de gabinete la disponibilidad para poder mover partida que se vencía anualmente del 7%. Y durante el 2019 era el 5%. Ellos metieron un decreto de necesidad y urgencia por el cual volvieron en nombre del COVID a manejar el 100% del presupuesto en forma discrecional. Es decir, que el nieto de Antonio Cafiero puede manejar el 100% discrecionalmente de lo que nosotros votemos y repartamos en el presupuesto después y cambiarlo de lugar. Eso obviamente no es solo un tema económico. Cuando el kirchnerismo crecía, como decía Fernando hoy, la economía al 6-7%, que no había emergencia, igual tenía lo mismo. ¿Pero por qué? Porque lo que hacía es sacarle las facultades al Congreso y llevárselas al Poder Ejecutivo. Entonces uno quedaba medio como una escribanía. A eso han vuelto. Gaby. Sí, perdón. El próximo turno de preguntas es para Aymar Murialdo. Aymar, por favor, habilita tu micrófono. Hola, sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Gracias, Fernando, por estos espacios. Gracias, Mario Negri, por estar presente. Yo, cuando pido la palabra, aclaré. Todos los años, soy de provincia de Buenos Aires. Disfruto de Tras la Sierra todos los años. Me duele Córdoba. Me duele que se incendie año tras año. Mario, voy a ser breve. ¿Saben? Usted me puede decir qué cantidad de aviones hidrantes tiene la provincia de Córdoba para evitar este eterno desastre que sucede año tras año? Bueno, acá usted sabe que de por sí, no solo geográficamente, sino las condiciones del suelo de Córdoba, es propicio en sequía para los incendios. Históricamente ha sido así. Acá llegó a haber hasta una ley de un impuesto al fuego, que se pagaba la boleta de la luz, que lo puso de la sota con la idea de reequipar y comprar. Hay, no sé la cantidad exacta, pero debe haber 4, 5, 6 aviones hidrantes. Hay muchos bomberos, pero obviamente que no alcanza en absoluto, está lejísimo. Ayer han llegado brigadistas de todas las provincias que se dan una mano. Los bomberos voluntarios son muy eficaces en Córdoba, pero hay un problema de fatiga, de distancia, porque el fuego no solo está en la sierra arriba, alto, como conocés si vos venís también atrás de la sierra, pero si te cruza arriba la pampa de Achala y baja, se hace muy difícil, o si te agarran pastizales en el sur. La verdad es que a diferencia de otras oportunidades que uno ha visto el fuego concentrado en 2 o 3 lugares, hoy está absolutamente diseminado y ese es el problema más grande que se tiene, ¿no? No alcanza nacionalmente, vinieron 2 veces a inspeccionar y ahora vinieron a sacarse una foto y trajeron creo que 2 aviones. Roguemos que no muera ningún bombero y Schiaretti salga a comprar 50 aviones hidrantes. Seguro. Gracias por la respuesta, Mario. Gracias. El siguiente turno de preguntas para Karina López. Karina, ¿estás presente? Karina. Bien, pasamos entonces a Susana del Olmo. Susana, si estás presente, habilita. Sí, está presente, Karina. Ah, Karina Perdón, está presente. no podía desmutearme. Karina es mi mujer. Perdón, bueno, adelante. Estamos los dos en la charla. Perdón, adelante entonces, Karina. Bueno, la tomo yo del marido, Adolfo. Un poco, Mario y Fernando, un poco mi pregunta va orientada a, digamos, un poco lo que hablaba Mario al principio, que yo entiendo que la gente ya no quiere más, no sé si llamarle partidos, pero hay que rescatar, me parece, lo bueno que
que ha traído la historia de los últimos años, en lo que es valores, conductas, crecimiento. Un poco diciendo con ver la pregunta, lo que habló al principio el muchacho, de hablar tanto de radicalismo, de todo lo viejo que teníamos. Para mí la naturaleza de las cosas termina siendo, tiene otros drivers para solucionar los problemas. Hoy me parece, no sé, el mundo está buscando la vacuna del SIDA con inteligencia artificial y nosotros estamos pensando todavía en la época del proceso, 70 años atrás, y me parece que ya no, hoy a la discusión de hoy ya no aporta. Es un poco como introducción, básicamente porque mi pregunta es, una para Mario, ¿cuál va a ser la reforma política que tenemos en cartera para los próximos años? ¿Para cuándo se va a poner en la mesa y cuándo se va, digamos, a desmembrar cada miembro de esta reforma para que finalmente tengamos algo que sea acorde a lo que es el mundo actual? Porque yo siento que estamos en eso, atrasados infinidad de años. Y después un poco para Fernando, una pregunta concreta en términos de sindicatos. Yo estoy convencido, por lo menos esto es personal, de que 60-70% de los problemas que hay hoy en el país es el sindicato. Yo se los digo como que vivo en Chipoleti, en Río Negro, del sector de energía, y la verdad que siempre es una continua traba, lucha contra el sindicato, en todos los ámbitos, ¿no? En todos los segmentos de la producción. Y creo que ese freno, hasta que no lo tengamos de alguna forma, no sé si controlado, pero hasta que no tengamos de alguna forma cerrado, no vamos a poder avanzar. Me parece que eso hay que darle un corte definitivo o la producción argentina no va a avanzar nunca. Gracias. Arranco yo con los sindicatos. Bueno, yo tengo un proyecto de modificación del funcionamiento de los sindicatos, que es de democratización de las organizaciones sindicales. Hay una dificultad técnica que es, siendo los sindicatos parte de la sociedad civil, el Estado no puede ir y dictarles un reglamento. Pero yo le he buscado una vuelta particular, que es decir, somos parte de una república democrática, las organizaciones de la sociedad civil tienen que ajustarse a algunas reglas de esta república democrática, como la representación de las minorías en la dirección, como que se puede renovar el mandato por una vez sola y nada más, es decir, como que tiene que haber una supervisión por parte de las autoridades de la Cámara Nacional Electoral de las elecciones, todo eso. Y como no se puede imponer eso, digo, aquellas organizaciones que quieran seguir manejando fondos públicos, incluidos los provenientes para los que se usan para obras sociales, tienen que ajustarse a eso. Y si no, tienen que renunciar a los fondos de las obras sociales y a los fondos públicos, etc. De manera de ponerles de alguna manera una espada de Damocles sobre la cabeza y obligarlos a algo que de otra manera no se puede. Ahora, por supuesto, las posibilidades de eso, no sé qué iba a decir Mario sobre la reforma electoral, pero lo primero que te digo es, cuando éramos gobierno ya era muy difícil, porque la reforma electoral naufragó y mi proyecto de ley no se trató ni siquiera en comisión, porque estás en una minoría, siempre hemos gobernado en minoría, el peronismo maneja la Cámara de Senadores desde 1983, entonces se hace muy complicado. Ahora yo coincido con vos en la urgencia. Yo algo escribí en la nota del jueves en La Nación, hay una referencia al cambio de carácter de la clase obrera, no solo de los sindicatos. La clase obrera fue, como bien previó Marx en este sentido, Marx le erra en la teoría revolucionaria, pero acierta en algo fundamental, que es que el advenimiento de la clase obrera como sujeto político iba a cambiar todas las condiciones y todas las relaciones sociales existentes, y que el ascenso, la lucha que iban a llevar adelante para mejorar su propia condición de vida, iba a mejorar las condiciones de vida de todos, ¿no? La clase media tiene ese origen, la lucha de la clase obrera por mejorar sus condiciones de vida, de supervivencia, de educación, de salud, de trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la clase obrera deja de ser el corazón productivo de una sociedad? Porque en la sociedad de la información es la clase media la que produce la información, el conocimiento y los bienes intangibles, y pasa a ser una especie de clase de retaguardia, ¿no? Como era en su momento el campesinado. Bueno, me parece que los fenómenos de retroceso político que se ven mucho en la clase obrera, que no son solo argentinos, porque en Europa gran parte de la clase obrera vota a Le Pen, por ejemplo, ¿no? No es chiste eso, ¿no?
me parece que tiene mucho que ver con esto, con la pérdida. Ha dejado de ser el corazón vibrante, el corazón productivo de la sociedad, para transformarse en una especie de retaguardia. Y por supuesto, los sindicatos no pueden dejar de reflejar eso, y sobre todo los sindicatos nacidos de la Carta del Laburo de Mussolini, que nos legó el querido general Perón, en paz descanse y no vuelva nunca. Adelante, Mario. No, dos palabras sobre eso. Ya no hay sindicatos, salvo comercio y en los servicios, pero industriales de los tamaños que había en los años 60, 70, porque se incorporó la tecnología, el desarrollo, son de otra dimensión, de otra masividad. En segundo lugar, la diferencia sustancial que tienen en la Argentina en términos de poder. Es el único país del mundo donde la seguridad social, la obra social, no la maneja el Estado. Y eso la entregó la dictadura. Onganía. Onganía se la dio a los gremios. Es la única país del mundo. Por eso, y esto nos habla de que puede haber gremios que tienen una buena seguridad social, deben ser los menos, ¿no? Pero en algunos. Pero es un poder inmenso el que da eso. Es una responsabilidad del Estado delegada ahí. Creo, va a costar, obviamente, porque no hay una ley de renovación sindical en términos electorales, como dice Fernando, y de exigir mayor transparencia. Pero le diría que en el sector, por ejemplo, automotriz, a la fuerza se han ido adaptando los convenios colectivos, se incorporaron los robots. Yo veo acá la fábrica en Córdoba, en Fiat, el 35% de la mitad de los empleados viajó a Italia a perfeccionarse y está robotizada entera, y no es que haya perdido el empleo, cambiaron las condiciones, pero está claro que si no hay una base de un acuerdo que avance pausadamente por vía de shock, es difícil. El que lo podría hacer es el peronismo, si hubiera un peronismo con mayoría absoluta que piense en términos de modernidad y genere una mesa de discusión, pero no lo va a hacer de ninguna manera. Y nosotros somos minoría, nos cuesta una enormidad, pero creo que hay que abogar por eso, hay que seguir discutiendo, hay que encontrar interlocución, hay que provocar que se renueven. Después, yo lo veo, le digo, el afiliado de muchos de los gremios, no importa poco cómo administren, pero tienen alguna seguridad social que no la tendrían en otro lado. Lo veo yo por los hoteles en Córdoba, el lugar donde vienen, y digo, hay una cosa cautiva muy fuerte. Son muy altos los ingresos que tienen. Reforma política ha habido 100. En serio, creo que ninguna casi. Se ha mejorado alguna cosa, pero yo me recuerdo cuando Kirchner fue electo la primera vez, la primera reforma política, me acuerdo, fue la causa por la cual estaba Fernando, acordate, junto con Alberto Fernández, que era el jefe de campaña denunciado, uno de la capital. Hubo que reformarla porque no les rendían las cuentas. Y lo que adujeron fue en esa campaña que la gente le había puesto publicidad, pero ellos no sabían quiénes eran, que la habían contratado por su cuenta. Capaccioni, ¿no era? Exactamente. Respecto a las listas, las boletas, todo eso, guarda, yo le quiero decir esto, miren. Yo estoy de acuerdo con la boleta única, por ejemplo. Eso sí. Pero en Córdoba también hicimos boleta única, pero al principio venía muy bien. Ahora después le agregaron un agujero más al lado y usted pone con una cruz que ponga arriba, vota todo junto. Es lo mismo que en la lista sábana. Entonces, es necesaria una reforma política, es necesaria una adecuación también de la vida de los partidos, por más que ahora... Pero ahora, por ejemplo, yo les voy a decir a ustedes, el desafío nuestro, si bien yo creo que a las PASO hay que modificarla en términos de que no se compita si no hay nadie compitiendo y que no lo obliguen a gastar dinero al cohete, pero no hay que dejarla anular, porque si a ustedes los convencen de que a las PASO es ahorrar plata y que la anulemos, eso para atomizar a la oposición entera, no les quepa ninguna duda, porque del poder van a armar listas.
Entonces hay que ver qué es la reforma política. Reforma política, digamos, como los partidos desarrollados en Alemania, en otro lado. ¿Cuánto hay de capacitación para los partidos? No se oculta, el Estado pone su dinero y los controla y ve las fundaciones, y hacen capacitación y lo vinculan, le muestran cómo es el Estado, de qué manera se hace. Entonces, hay que hablar en serio y para una reforma política hace falta un acuerdo porque se necesita una mayoría que sin el peronismo para nosotros es imposible pasarla. El peronismo, como está ahora, tiene, les digo, no se agarren de la silla eléctrica, pero con la composición mayoritaria del Senado, salvo que ganemos 4 o 5 elecciones, pero con márgenes muy altos, tiene asegurada la mayoría por varios años, como la tiene asegurada del 83, ¿no? Lo que hay que tratar de impedir ahí es que tenga los 2/3. Ese es el tema esencial. O que nosotros lleguemos a controlar con la oposición la Cámara de Diputados, si no va bien el año que viene. Sí, déjame agregar dos cositas rápidas. Una, por supuesto, cuando yo hablo de clase obrera y el giro reaccionario que ha tomado, no me refiero a los obreros altamente calificados. No, está claro. Por supuesto que ahí, en realidad un obrero que trabaja con una computadora es más un trabajador de la información que un obrero. Obrero en el sentido de obrero manufacturero, con bajas condiciones de tecnología, y que lamentablemente están en una situación dramática y difícil de resolver. Y lo segundo, adhiero a lo que decís. Me parece que hoy tenemos que pensar más que en grandes reformas políticas, en defender lo que hay, empezando por las PASO. Yo lo que le tengo miedo a lo que vos decís, Mario, de que deshabilitando a tus propios votantes podés hacer mucho ruido en la interna de los demás, ¿no? Supone que hubiera una interna... Sí, es cierto también. Pero bueno, pero como te invocan... Yo estoy hablando más que todo de la presidencial, ¿eh? No la intermedia. No, digo, si no elegís candidato a presidente, digo, se podría ver eventualmente. No, en las intermedias ni loco. Estoy de acuerdo. Bueno, estamos de acuerdo. Gaby, una última, porque ya estamos en 1h30 y nos hemos prometido no exceder la 1h30 como parte del tratado constitucional de este café. Así que la última para Mario y agradecemos la paciencia. Bueno, perfecto. Les pedimos disculpas, se anotaron más de 20 personas, tengo creo que 22 en lista y vamos por la 6ª. Así que bueno, tengamos paciencia y la próxima espero poder darles espacio. Susana del Olmo es la próxima. ¿Estás en la sala, Susana? Deshabilita el micrófono, Susana. Perfecto. Muy a gusto con la charla, lo felicito a Fernando, a Mario, bueno. Y mi pregunta vuelve un poco al tema de las aduanas internas. Esta pandemia vino para quedarse, tenemos que aprender a convivir con ella. ¿Cómo vamos a poder revertir esta situación? No podemos estar pasando hasta una provincia, cruzar en un taxi a la otra, son situaciones que están afectando a muchas personas. Bueno, yo la agarro y le dejo el cierre a Mario. Y la aprovecho para hacerme publicidad con el libro. Siempre, paso el aviso. Siempre hago el chiste de que me felicito porque escribí cosas terribles de los muchachos en el 2015. Cerrar el micrófono, por favor. Gracias. Digo, siempre hago el chiste de que en el 2015 escribí cosas tremendas de los muchachos, es el peronismo estúpido, y ellos tuvieron la gran amabilidad de confirmarlas todas. No me desmintieron en una sola. Y ahora también saqué este libro que se llama El Medioevo Peronista, y los muchachos todos los días muestran, porque cuando vos ves cuáles fueron las dos principales respuestas que han tenido, son respuestas medievales, o sea, disgregar el país en diferentes provincias, meter taludes en las puertas de los municipios para que no entre la peste, y sobre todo la cuarentena, que los medievales originales duraba 40 días, como dice el nombre, ¿no? Nosotros ¿por cuánto vamos ya? 6 meses por 380, bueno, ya casi los quintuplicamos el carácter medieval de la cuarentena como remedio para la peste. Con resultados horribles, porque no arreglaron, rompieron toda la economía y los resultados sanitarios son cada vez peores. Yo espero que no
que no pase a mayores, pero veo una situación muy, muy descontrolada. Así que no sé qué decirte, cómo salimos de esto es parte de una pregunta. Para empezar, creo que hay que garantizar las condiciones mínimas, hay que defender la República ya, hay que defender a la Corte Suprema, hay que defender la independencia de poderes, hay que evitar el avasallamiento de la justicia, hay que garantizar que haya elecciones, y elecciones diputadas en condiciones razonables, que incluyan las PASO, en tiempo y forma. Yo acabo de presentar pedido de informe por el tema del RENAPER, porque es un escándalo que estén dando documentos. Yo estoy a cargo de Pro 25 y Juntos por el Mundo, que es la organización de los argentinos que todo el mundo votan y votan mayoritariamente para nosotros. Y la queja, hicimos el otro día un Zoom, hicimos varios, hicimos uno con Cornejo, hicimos uno con Guillo, otro con Patricia, lo invitaremos también a Mario seguramente, y a Mauricio y a Carrió, pero la queja que nos llega es que no les dan pasaporte, que no pueden hacer el cambio de domicilio, que no pueden votar. Y yo creo que esto del RENAPER es voluntario, están buscando excusas para decir vamos a tener que postergar las elecciones, o vamos a tener que hacerlas sin las PASO por el contagio, o lo que fuera. Entonces la primera pelea es para que haya una elección regular. La segunda es tener un buen resultado. Porque una cosa es llegar en el 2023, si llegamos, manejando por lo menos una Cámara, la de diputados, y otra cosa es llegar de nuevo como llegamos en el 2015, que coincidiendo con Mario en muchísimos de los errores que se cometieron, también me parece justo recordar que teníamos, cuando gobierna el peronismo maneja todo, cuando gobernamos nosotros manejamos el Ejecutivo, diputados no, Senado no, los gobernadores no, la justicia no, la CGT no, el Papa en el Vaticano no, los movimientos piqueteros no, los punteros barriales tampoco. Entonces hay un poder corporativo, ¿no? Un poder muy fuerte, un poder hegemónico, que es muy difícil combatir aunque ganes el gobierno. Y a veces, repitiendo, que yo creo que también, a mí me hubiera gustado ver un gobierno más decidido en muchos aspectos, también entiendo que el poder político de que poníamos era pequeño y que eso se puede dar vuelta si en el 2021 logramos tener mayoría en la Cámara de Diputados o andarle cerca. Para que tengan una idea ustedes, para que tengamos todo, porque a veces la memoria, desde el 83 hasta ahora el peronismo tuvo mayoría en el Senado, donde se prestan los acuerdos para los jueces. De los 1000 funcionarios que hay, más o menos, 800, 900 del Poder Judicial, el 70% lo nombró el peronismo. Sencillamente por mayoría. Es más, ahora cuando nos fuimos nosotros quedaron 160 pliegos que habían aprobado, habían pasado los exámenes en el Consejo de la Magistratura que fueron al Senado, el presidente los retiró para revisarlo en 30 días y recién ha devuelto 30. Dentro de eso, el conflicto que tuvimos con los 3 jueces que juzgan a Cristina, para sacarlos y trasladarlos. Y lo que nos ha pasado ahora en la Cámara Electoral, que es una responsabilidad nuestra. Y después, como dice Fernando, no cabe ninguna duda, hay una regla. El peronismo ha gobernado, ¿cuánto? 24 años lleva desde el avenimiento de la democracia, prácticamente. Entonces, a ver, casi 6 de Alfonsín, lo de la Rúa y lo de Mauricio, sí, 20 y pico de años. Y con mayoría absoluta en el Senado y también mayoría absoluta en diputados y la mayoría de las gobernaciones, porque hay feudos, digamos la verdad. Santiago del Estero, Formosa, es decir, es un país donde la distorsión es tan grande, tan grande. Las 5 argentinas que conviven en Buenos Aires, o 10 argentinas, la que ustedes quieran, búsquenla ahí, porque es un sueño perdido, un sueño frustrado, macrocefálico. Es decir, gane quien gane. Esto es lo que yo quiero transmitir. No es un problema solo de una política clientelar, cómo la generó, cómo la sustentó a través de los gobiernos del peronismo, con emisión, con momentos aprovechando coyunturas internacionales o no. Y además, como decía Corach en un reportaje, dice, ¿qué es el peronismo? El peronismo es lo que en ese momento que llega al gobierno ocurre en la mayoría de partes del mundo. Entonces,
estaban las políticas liberales al mango, vino Menem y vendió por 30.000 millones de dólares, liquidó el país. Vinieron gobiernos populistas en la región y crecía la economía y crecía Latinoamérica, y vino el populismo en la Argentina, el país se convirtió ahí, fue Kirchner, y así sucesivamente. Es decir, nosotros queremos bucear en un peronismo que no es el peronismo ni siquiera el que nuestro algún padre era antiperonista, ni ese existe, es otra cosa, es un modelo de poder, ¿no?, que implosionó y que lo que tiene es una estrategia de quedarse con el poder. Importa muy poco el tema de lo que nosotros le buscamos, lo queremos hacer contradecir con la coherencia, la incoherencia, se ríen de eso. Es decir, y además han anchado una base social, ensanchado, que sostiene eso, que tiene esa prioridad. Es decir, antes un chico en el Gran Buenos Aires vendía Paco escondida de los padres porque tenía vergüenza, ahora los padres tienen la cocina para que vendan los chicos. Entonces, digo, es enorme la transformación que hay que lograr en la Argentina. La base de acuerdo mínimo, solo no vamos a poder nosotros, así volvamos al gobierno. No es un problema de que uno quiera decirle, no decirle. Es así. Eso no significa que uno no tenga que tener firmeza, ser inclaudicable, luchar por sus ideales, pero hay que buscar siempre cómo se ensancha una base social y a dónde crece también la base social en educación, porque eso nos va a dar la posibilidad de una democracia más fortalecida, con juego equilibrado de poderes, más transparente, ¿no? Pero también estamos atravesando un problema en el mundo, ¿eh? No vayan a creer los efectos de la globalización. Esto no es para defender a la Argentina, que siempre estamos peor, pero también han producido problemas. Y si no, fíjense en la Europa Central lo que pasa. Se está dando vuelta al mundo, hay guerras comerciales, el avance de China es muy fuerte. No es que sean muchos, ya es inevitable. Entonces, si nosotros no logramos un acuerdo de una masa crítica grande también de la dirigencia, que comprende empresarios también, que comprende a dirigentes sociales, de cómo nos paramos, y lo que vamos a seguir es comentando lo mismo. Hoy estamos viendo, lo que ha hecho la pandemia es iluminar eso, lo ha puesto así a la luz del día. Y a lo que decía Susana, yo creo que es el resultado de eso. Alberto al principio parecía un docente y ahora se convirtió en un barra brava. Y en realidad el presidente, en una transición entre la peste y la economía, con este nivel de gravedad y 50% de pobreza, lo único que no puede darse el lujo es de bajar al barro. Debería estar por arriba, así yo sea el máximo contrincante y tener capacidad de interlocución y de convocar. Si baja al barro como baja todos los días y además degrada lo institucional, es muy difícil que tengas una plataforma de diálogo, salvo que la crisis te empuje y que no caigamos en la anarquía. Espero que eso no ocurra. Ya vivimos en 2001 y hay que tratar de evitarlo, ¿no? Y Fernando, te agradezco enormemente la invitación. Espero no haberle cansado a los amigos, ¿no? No, pero si hay como 20 más anotados para preguntarlos, paramos porque si no, no te dejan ir. No, te agradezco a vos la presencia, Mario. Les agradezco a todos. Siempre me parece muy importante. Ahí estamos. Siempre me parece muy importante que la gente... ahora los cafés los hacemos el sábado a las 7. Y que la gente el sábado a las 7 le parezca importante pensar el país y discutir y seguirse amargando la vida a esta hora, me parece que a nosotros nos da mucha energía, porque a nosotros nos pasa casi naturalmente que vivimos amargados la vida por este país, pero que los ciudadanos quieran estar acá y escucharnos todavía, realmente es un ejercicio de amor y de fidelidad y de amor al país, no a nosotros, que siempre les agradezco. Te agradezco a vos, te agradezco a todos. Por parte nuestra, un compromiso mayor, como decís vos, obviamente, ¿no? Exactamente. Bueno, abrimos los micrófonos y aplaudimos a Mario y nos vamos todos.